el tema 7 tiene que ver con derechos humanos, y derechos humanos tiene que ver con derechos fundamentales y la generación de derechos humanos. ¿Ya? Es uno, ese es un tema. El otro tema es las garantías constitucionales. El siguiente es la participación ciudadana. Y el último es la convivencia democrática. Entonces, vamos a iniciar, ya, repito, enfatizando lo más importante, ¿no? Lo más destacado de cada punto señalado, cada tema señalado. Por ejemplo, en este caso, los derechos fundamentales. Este título y este tema corresponde a la Constitución Política del Perú. En nuestro país, en la década del 90, ¿no?, en el gobierno de Fujimori, mediante un autogolpe de Estado, se disuelve el Congreso y se elige un Congreso llamado el Congreso Constituyente Democrático, que tenía dos funciones, la función de legislar y la función de elaborar una nueva constitución. Y esa nueva constitución, que se aprueba mediante referéndum, o sea, consulta popular, es la que vamos a ver hoy día en su capítulo número 1, que es los derechos fundamentales. Y tiene tiene una estructura especial, que tiene ciertas diferencias con la que predomina a nivel mundial, que es las generaciones, ¿no? Derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. En el caso peruano es distinto. Vamos a verlo, ¿ya? Miren, primero que nada, ¿cómo reconoce los derechos esta Constitución? Señala así de manera clara que son derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades. Dice, ¿no?, que desde la concepción fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Esta es una definición estrictamente peruana, o sea, es acá de la Constitución política, que como verán, se ciñe, ¿no?, con una terminología estrictamente jurídica, y no tiene la cualidad de ser una definición más sencilla, ¿no?, de poder entender, de poder explicar. Pero así es nuestra definición en la Constitución Política del Perú. Ya, aquí está el documento, mira, ¿ves? Es la del 93, y este se divide en 3 secciones: los derechos fundamentales de la persona, los derechos sociales y económicos, y los derechos políticos. Y ahí queda el asunto, ¿no? Así se establece nuestra clasificación de derechos humanos, llamado derechos fundamentales, así se le llama, derechos fundamentales. Mire, aquí lo que queremos es que el postulante pueda diferenciar, ¿no?, la clasificación peruana con el título de derechos fundamentales y la clasificación que tiene más difusión y que se ha realizado en base a un criterio de progresividad, o sea, que han sido aprobados por los estados, eh, y cronológicamente hablando, ¿no? Se le clasifican los de primera generación, que han sido los primeros y más antiguos en ser aprobados, los de segunda generación, que tienen un tiempo, ¿no?, de ser aprobados, y los ultimitos, que son los de tercera generación, ¿no?, que son los de estas épocas, ¿no?, de estas décadas, donde la gente exige otro tipo de derechos, por ejemplo, derecho a la paz, ¿no? Muchos estamos en contra de la guerra, y es un derecho, ¿no?, un derecho de tercera generación, no a la guerra, sí a la paz. Bien, entonces ese es el objetivo, ¿no? Por eso no confundirse, porque acá vamos a entrar a ver cómo clasificaron los peruanos de la década del 90 los derechos en el Perú. Primero que nada, se rompió
la clásica estructura, ¿no? Donde toda constitución empezaba con el tema del Estado, ¿no? Características del Estado, divisiones del Estado, poderes del Estado. Entonces, todo eso se fraccionó, se quebró, se terminó. ¿Por qué? Porque el Perú recibió la influencia mundial, porque este es un tema mundial, desde Alemania. Los juristas alemanes, ¿no? Después de diversos debates, ¿no? Diversas discusiones, vieron que por encima del ser humano no puede estar ningún elemento, ¿no? Ni siquiera el Estado. Ni siquiera el Estado puede estar por encima de la persona humana. Por esa razón es que nace la famosa Ley Fundamental de Bonn de 1949, ¿no? Y que hoy es la base de la actual Constitución alemana, donde se señala así contundentemente y se hace entender a todo el mundo, dentro de ellos el Perú, que la primacía del documento fundamental por encima de cualquier otro elemento es el ser humano. Por eso hoy día la Constitución Política del Perú empieza su primer capítulo con derechos fundamentales. Y recalco que no es una decisión peruana, no es una decisión propia, sino que es influencia de la Constitución alemana, que ha influenciado, bueno, a muchas partes del mundo, ¿no? Donde se establece esta primacía, esta importancia, ¿no? Con este encabezado, mira, muy interesante. La dignidad humana es intangible. O sea, nada puede estar afectando a la dignidad humana, que es el autorrespeto, ¿no? Que es nuestro ser. Nada puede afectarlo, es intangible, ¿no? Respetarla y protegerla es obligación de todo Estado. Esa es su principal función, ¿ves? Ahora, que no lo cumplan o lo cumplan a medias, ¿no? O en algunos lugares sí lo cumplen a cabalidad, ¿no? Por ejemplo, allá en los estados nórdicos europeos es diferente el trato a las personas que comparado con el Perú, ¿no? Acá hay personas que no han podido estudiar, hay todavía analfabetos, ¿no? Hay gente discriminada, hay gente excluida que no entra al sistema educativo porque no tiene recursos, ¿no? Entonces, esa situación en otros lugares se ha ido superando en gran porcentaje. Y entonces han cumplido pues, con este principio, ¿no? Respetar, proteger, es obligación del Estado de ese país, ¿no? De ese país. Bien, aquí está la estructura, o mejor dicho, la ubicación de los derechos fundamentales en la Constitución del 93, es el primer título y se llama así, de la persona y de la sociedad. Y el primer capítulo que de derechos fundamentales de la persona, que solo tiene 3 artículos. Sin embargo, el segundo artículo es extenso. Ahí introducen todos los derechos prácticamente. Bastantes derechos en el segundo artículo. Una lista larga, lista larga. Acá también, derechos personalísimos, tener a la vida humana, ¿no? Eso ya no vamos a discutir, ya en otras ocasiones ya lo han explicado, ¿no? El Perú parte de una visión cristiana, ¿no? Una visión jurídica que por encima de todo está la vida, el nombre propio, sea una identidad, ¿no? Que nuestra integridad física sea también intangible, ¿no? Desarrollo de la personalidad. ¿Ya? La nacionalidad, tampoco podemos ser violentados ni moral, ni psíquica, ni física. Están prohibidas las torturas en el Perú. No puede haber tratos inhumanos y humillantes. Por esa razón es que cualquier declaración obtenida bajo violencia no tiene valor. Por eso es que en la década de los 90, que hicieron todas estas cosas, en la década de los 90, eh, una vez que termina ese gobierno, o sea, Fujimori se fuga al Perú, Toledo ingresa
no, entra Valentín Paniagua y después Toledo. Por eso es que Toledo tiene que reabrir todos los casos, porque la mayoría de casos en la década del 90 habían sido judicializados mediante estas técnicas de tortura, violencia, humillación y una serie de problemas, ¿no? No sé, si había sacado declaraciones, ¿no? Amenazando de muerte, ¿no? Eh, con electricidad, quemando a algunas personas, arrojando de los helicópteros a otras, ahogando a muchas, violando a una cantidad enorme de mujeres. Por eso Toledo tuvo que reiniciar todos los juicios y ceñirse al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que no se cumplió en la década de los 90. Y con Toledo se tuvo que ceñir a eso, ¿no? Que los juicios sigan los pasos, sí, que señala la ley, todos los pasos, que se cumplan los principios jurisdiccionales. El Poder Judicial no puede ser un instrumento pues, de un partido político, de un gobierno, para vengarse de los peruanos que están en contra de él. Y así se volvió. Por eso las sentencias cambiaron. Muchos salieron libres porque eran calumniados, ¿no? Calumniados. Bien, uy, nos estamos abarcando mucho. Acá, la libertad física, ¿no? Donde tú desees residir, ¿no? El tránsito, ¿no? No se puede restringir la libertad personal. ¿Ya? Está prohibido cualquier forma de esclavitud o servidumbre. Siempre cualquier detención debe ser por mandato escrito. No te pueden detener de palabra, ¿no? A menos que se esté cometiendo un delito, ¿no? Pero si estás caminando así normalmente y alguien te interviene, para tu captura debe haber un mandato judicial, ¿ya? Tampoco te pueden incomunicar, salvo casos especiales. No hay prisión por deudas. También a nivel intelectual tenemos libertades, ¿no? Como libertad de información, opinión, expresión, difusión de nuestro pensamiento, ¿no? Salvo sea un pensamiento pernicioso, un pensamiento negativo o ilegal. Por ejemplo, el racismo, ¿no? Por ejemplo, el nazismo, ¿no? Por ejemplo, el darwinismo social, o sea, ideas que justifican pues, las desigualdades, ¿no? Justifican el maltrato, la humillación, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, lo más interesante de este capítulo o de este tema es la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Eso necesitamos en el Perú, ¿sí? Y también guardar el secreto profesional. ¿Quiénes son los más relacionados sobre este tema? Son los tres profesionales, principalmente. Los médicos que deben proteger, ¿no? El diagnóstico de sus pacientes. Eso no debe ser conocido para nadie, solamente para el paciente. Los abogados, que son los que tienen la fuente de información para defender o acusar a una persona, ¿ya? Porque esa fuente puede ser atentada, puede ser amenazada, puede ser amedrentada, ¿no? Y tres, los periodistas. Ya sabemos, ¿no? En que utilizan su información, sus fuentes, ¿no? Para lograr toda la información que ellos difunden. También libertades civiles. Nadie puede, discriminarnos ante la ley. Está prohibido. Tampoco por nuestra apariencia física, nuestro género, nuestro idioma o religión. También tenemos derecho a reunirnos pacíficamente, ¿no? Como estudiantes, como profesores, como padres de familia, como club deportivo, como grupo religioso. Podemos asociarnos. Hasta podemos armar alguna organización, por ejemplo, un club deportivo, ¿no? Por ejemplo, una asociación educativa. ¿Ves? Y últimamente se está reforzando bastante esto de la identidad cultural y étnica, que es el respeto hacia la forma de pensar, forma de vestir, forma de hablar de las comunidades nativas, Ashani, Cachipiwa, Guaruna, Campa, Bora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Ahora, las libertades económicas, sí, es trabajar libremente. La cuestión es conseguir trabajo en el Perú, ¿no? Pero dice que acá
tenemos libertad de trabajo, a la propiedad. Esa parte sí es bien difundida, ¿no? Sobre todo quienes ostentan esas propiedades, como son mansiones, edificios, ¿no? Grandes terrenos, etcétera. Y refuerzan ellos mismos, ¿no? Un principio de la libertad económica que es la herencia, que esas grandes propiedades no queden así, a ver, sin propietario, sino que esté destinado a la familia directamente. Es decir, los hijos como herederos forzosos, luego los padres, luego los hermanos, ¿no? Y luego el cónyuge. Bien, listo, ahí está la herencia, ¿ves? Luego los derechos a la seguridad personal. ¿Qué significa, profe? Que debemos resguardar nuestra intimidad, nuestras cosas personales, ¿no? Por ejemplo, la información a través de medios informáticos. Nuestro honor y buena reputación no puede ser mancillada por algún periodista, por alguna persona de mala gestión, de mala información. Sí, tampoco pueden entrar a nuestro hogar, salvo que haya un delito realizándose, ¿no? ¿Sí? Secreto e inviolabilidad de nuestras comunicaciones, salvo haya una orden judicial, o sea, hay de por medio un juicio, ¿no? Un delito. Ahí sí pueden abrir las comunicaciones de los acusados. Bien, esta parte la terminamos así. Toda persona es inocente mientras no se declare su responsabilidad. Su responsabilidad. Y finalmente, nadie será procesado por delito que no esté previsto en la ley. O sea, no te pueden acusar de algo que no está en las leyes peruanas, ¿no? En las leyes peruanas. Por eso es importante que los juristas actualicen, vayan modernizando todo el aparato jurídico o las leyes en el Perú, ¿no? Los códigos. A veces estamos atrasados. Por ejemplo, en el tema de la corrupción estamos muy atrasados con respecto a otros países. ¿Bien? Bien, los derechos de participación. Acá es concreto. A elegir a los candidatos que se lanzan a las elecciones. A remover. Sí, ¿a quién vas a remover, profe? Vas a remover a las autoridades que han sido elegidas por los alcaldes, los presidentes. A ellos hay remoción. Profe, ¿y revocatoria? Revocatoria es cuando se remueve a una autoridad que ha sido elegida mediante votación popular. Votación popular. Y la iniciativa legislativa, profe, ya, ese es cuando se proponen proyectos de ley. Y el referéndum, profe, esa es consulta popular. Se le pregunta al pueblo si está de acuerdo con una ley, está en contra, si está de acuerdo en cambiar, mejorar o modificar la Constitución. Es un sí o un no. Así más o menos, ¿ya? Sí. A ver, aquí en el segundo capítulo tenemos derecho a la familia, proteger a la familia, ¿no? A lo que está muy, muy, muy debilitado. Promover el matrimonio, no cualquier matrimonio, ¿eh? Sino el matrimonio civil, proteger al niño, adolescente, madre y anciano en estado de abandono. Sí. También derechos y deberes de los padres hacia los hijos. O sea, a partir del momento de que una pareja procrea una criatura, ¿no? Un niño, tiene el deber de protegerlo, tiene el derecho de orientarlo, y todos los hijos tienen igualdad de derechos. No puede haber privilegios entre los hijos. Está prohibido. También hay una política de población con decisión familiar. O sea, el Estado presenta todo el abanico de posibilidades de procrear o no procrear. Y los padres deciden. Por eso se llama paternidad responsable. Paternidad responsable. Los métodos anticonceptivos. Aunque ese tema está siendo fuertemente afectado por este Congreso, que está legislando en contra de ese tema. Porque tú sabes que para poder decidir sobre el aspecto reproductivo, tenemos que saber un curso que se llama educación sexual.
Y ese tema, este Congreso lo está restringiendo, se está prohibiendo que ese tema se trate en ámbitos públicos, donde deben entrar especialistas, y lo quieren restringir solamente, sola y exclusivamente al derecho de papá y mamá. Cuando a veces ahí hay algunos vacíos, ¿no? Hay algunos problemitas, porque realmente es el psicólogo es el especialista, ¿no? Hay docentes especializados en estos temas que pueden explicar muy bien el abanico de métodos anticonceptivos, ¿no? La reproducción sexual, los órganos genitales, bueno, un conjunto de conocimientos que se llama educación sexual, ¿ya? Ese sería el tema básico para poder tomar buenas decisiones, sobre todo los adolescentes y jóvenes que inician su vida sexual. También el derecho a la salud y seguridad social. Debe haber todo un conjunto de leyes que nos protejan frente a las enfermedades, ¿no? Que hay en esto. Ahora, eso se ha desnudado, está muy mal organizado con este problema de la pandemia y la cantidad de muertos que se ha presentado. Derecho a la educación, sí, a una educación integral, ¿no? Libertad de enseñanza, ¿sí? Promover las ciencias en general, el arte, la técnica, el deporte, la tecnología, la ética. Uy, qué interesante, muy interesante está la Constitución Política del Perú en su texto, en su texto. Derechos laborales, el derecho al trabajo y también un deber. El Estado debe proteger a los que trabajan y también a los que no deben trabajar, que son los menores, ¿no? Los menores, los ancianitos, los ancianitos también, ¿no? Sí, a fomentar el empleo productivo y educación para el trabajo. Una remuneración equitativa, algo que no sucede en el Perú, porque el salario mínimo que recibe la mayoría es de 930 soles, ¿sí? Y hoy día tampoco se trabaja 8 horas, se trabajan las horas que queden, que acuerden el empleador y el empleado. A veces 10 horas, 12 horas, ya. A ese no reconocimiento o no establecimiento de los derechos laborales se ha llamado, apunta, se ha llamado flexibilidad laboral, que es una de las preguntas que San Marcos ya hizo en algún examen de admisión. ¿Ya? ¿Listo? Mire, los derechos políticos se refiere a partir de la mayoría de edad, cuando se cumplen los 18 años, ¿no? Recibimos nuestro documento y ahí pasamos a ejercer nuestro derecho de ciudadano, elegir y ser elegido en las elecciones, participar en asuntos públicos, como por ejemplo el referéndum, estar inmerso en un movimiento, partido político, no es algo malo, más bien es un derecho constitucional incorporarse en estos movimientos, ¿no? Claro, pero hay que conocer bien de qué se trata de estos movimientos. Puede ser que nos relacionemos pues con movimientos denunciados por la Fiscalía como organizaciones criminales. Entonces hay que indagar bien para entrar en uno de estos movimientos, ¿no? Sí. Así es. Ya, bien, terminamos. En un tiempo récord, hemos terminado, ¿sí? Tiempo récord. Y ahora vamos a entrar a la clasificación. Qué parecido, ¿ya? Esta clasificación es según la aprobación de los derechos, ¿ya? Se llaman los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Sí, muy bien, vamos a señalarlos. Aquí lo señalamos, mira. Sus características son, según la tradición, ¿no? Son eternos, dice que siempre han existido. Supratemporales, están por encima del tiempo, hasta del propio Estado. ¿Sí? Y universales, dice que son para todos. De hecho, que son para todos, pero de ahí a que se cumpla, está bien difícil. Por ejemplo, en el continente africano, el derecho a la alimentación, a la vida digna, no existe, ¿no? Millones de africanos mueren de hambre. Acá en Perú también, ¿no? Miren, ahí tenemos, ajá, este es el punto a donde quería llegar, muchachos, porque
derechos por generación se basan en este principio. En este principio se basan. Sí, son progresivos porque su reconocimiento ha sido paulatino y progresivo en la sociedad actual. O sea, el Estado, que es el encargado de ver la cuestión de las normas jurídicas, es el que ha aprobado las leyes, ¿no? Las ha establecido como norma nacional, pero no por voluntad propia, sino generalmente por exigencia de la población. La población es la que organizadamente ha emprendido las luchas y se han aprobado las leyes a un costo bien alto, muchos muertos. La Revolución Francesa, más muertos, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China. Sí, entonces, cuando hay resistencia a aprobar leyes favorables a la población se organiza e impulsa movimientos políticos rebeldes, conspirativos, ¿no? Subversivos o revolucionarios. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, son progresivos. Profe, ¿qué más? Eh, Son anteriores y superiores a las leyes, los derechos humanos. ¿Ya? Bien. Ahí están los principios fundamentales. Ahí está. Esta clasificación, que es diferente a la presentada por el Perú hace un momento, responde a un enfoque periódico, de acuerdo a su progresiva cobertura y reconocimiento por los estados capitalistas, los estados modernos, ¿no? Sí, son tres generaciones, ¿ah? Mira, la primera generación, ahí está, la Revolución Francesa es la causante de estos primeros derechos civiles y políticos. Mira, así es. Ahí tenemos a la vida e integridad física. Pero ya lo hemos visto, sí, exacto. O sea, no podía ser de otro modo, pues, porque es la fundamental también en este caso. Seguridad personal y legítima defensa, libertad de opinión, conciencia y religión. ¿Ves el orden? El orden no es igual al Perú, ¿no? Hay ciertas variaciones, ¿no? Libre circulación y residencia, igualdad en la ley, ¿ves? Derecho a la propiedad y la herencia. Pero están contemplados, en ambos casos están contemplados los derechos, todos los derechos, sí. Ajá, mira, aquí. Los derechos políticos ya dijimos, ¿no? Referéndum, iniciativa legislativa, revocatoria, remoción y rendimiento de cuentas. O sea, a las autoridades tienen la obligación de informar en qué gastan la plata de la municipalidad, la plata en la región. Ahora, una forma para que la gente no reclame, no investigue o no conozca es mantenerlos distraídos pues, con la televisión peruana, ¿no? Esa televisión que tenemos se encarga de distraer permanentemente a los peruanos, ¿no? Muchos peruanos saben más del fútbol que lo que pasa en su comunidad, en su barrio. El barrio a veces está abandonado, ¿no? Sucio a veces, delincuencia por acá, por allá, y ellos siguen ahí, ¿no? Con un solo tema de atención, que puede ser un solo deporte. Bien, entonces es fundamental que el ciudadano tome conciencia, ¿no? De todos los aspectos, no solamente uno o dos. Bien. Sí, ahí está, la elección, ¿no? Participar en el gobierno municipal. Tenemos el derecho y deber de inmiscuirnos en lo que hace el alcalde, los regidores. Son nuestras autoridades más cercanas, así es. Mira, esto son la segunda generación. Estos son colectivos sociales, económicos y culturales. Son de inicio del siglo XX, o sea, 1900. Sí. A ver, un voluntario que me diga cuál es el contexto histórico de estos derechos humanos. Un voluntario. Sí, dime, te escucho. La generación de la segunda generación sería la revolución industrial, segunda revolución industrial. Un poquito más, 1910 acá en América, en Centroamérica, ahí hubo un gran movimiento campesino dirigido por Pancho Villa, Emiliano Zapata. Revolución mexicana. Eso, muy bien. Ahí está. Tome nota, por favor. ¿Ah? Tome nota.
La ¿También revolución. podría ser con respecto a la Primera Guerra Mundial? También. La Primera Guerra Mundial es un poquito más adelante, pero también está en el contexto, está en ese momento histórico de surgimiento de la segunda generación de los derechos de segunda generación. Bien, ya está claro, ¿no? La Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, ya hasta puede estar rozando la Revolución Rusa, porque son hechos de trascendencia mundial, trascendencia mundial. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien que estén aportando. Es muy interesante ya. Gracias, Lisette, también por el chat. Nos está haciendo los alcances. Muy bien, chicos. Avanzamos, por favor, ¿ya? Continuamos. Gracias por sus aportes, que son fundamentales. Mira, ahí está. Para ser más específico, ahí está la Revolución Mexicana y ahí está la Constitución Política de Querétaro. Apunta la Constitución Política de Querétaro, que es prácticamente uno de los primeros acuerdos sobre temas laborales, temas educativos, sí, temas económicos. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a especificar. Por ejemplo, derechos sociales es a la familia, al matrimonio, ¿no? Que haya unas leyes que protejan a las personas que deciden unirse y procrear, ¿no? Porque son las leyes de la familia que protegen a ese conjunto de personas. El derecho a la protección de la comunidad, del Estado y el niño, ¿no? Adolescente, madre y anciano en situación de abandono. Por ejemplo, jamás debería existir niños pidiendo limosna en las calles, porque aquí está señalado así contundentemente, los niños deben ser protegidos, no pueden estar abandonados. Y eso es una desidia, una negligencia de ciertas autoridades que no cumplen las normas. Aquí está clarísimo, y esto es una ley fundamental en el Estado peruano. Otro, a la salud, que hemos visto cómo es que se ha prácticamente abandonado en las últimas décadas el sistema de salud peruano, ¿no? Incumpliendo esta norma constitucional, derecho a la protección de la salud, del medio familiar, de la comunidad, que ha quedado desnudado en este tema internacional que es la pandemia. A la seguridad social, o sea, una vez que ya pasamos a la etapa de la ancianidad, ¿no? Tenemos que recibir servicios para poder sobrevivir, ¿no? Porque ya no tenemos fuerzas para trabajar, ya no tenemos fuerzas para generar ingresos. Entonces el Estado debe encargarse, ¿no? De esa mantención a través de una pensión, pero no como una dádiva ni regalo, sino como una retribución a todo lo que él ha contribuido en toda su vida, que ha trabajado, ¿no? Porque todas las personas trabajan, todos trabajan, ¿ya? Sí. Hoy día eso trata de paliarse un poquito con pensión 65, ¿no? Que es una suma muy, muy, muy reducida. Derecho a prestaciones de servicio de salud, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Social, las pensiones, la ONP, ¿no? Con todas sus problemáticas, ahí están existiendo. Derechos económicos es al derecho al trabajo, no estar mendigando, ¿no? No estar haciendo cosas que no corresponden, sino un trabajo así digno, con horario, con características, con limpieza, contrato de adecuado, ¿no? Una remuneración equitativa a la canasta básica familiar, ¿no? Que no estén pagando pues miserias, ¿no? Limosnas, que paguen con lo que corresponde, según el análisis económico. ¿Sí? Porque la balanza, la canasta básica familiar tiene un costo y ya se sabe ya. Sí, supera los 2.500 soles. Sin embargo, el salario mínimo es de 930 soles. Mira, ahí está la remuneración, los beneficios, el derecho a organizarse para defenderse del maltrato del patrón. Sí, descanso semanal anual, ¿no? La dominical, las vacaciones, que es para recuperar nuestras energías de tanto esfuerzo. De lo contrario, podemos morir. Así es, así de claro es el asunto. Si no descansa la persona, puede morir. Eso pasa, por ejemplo, en Japón, donde hay una obsesión por el trabajo, ¿no? Sin descanso.
amanecidas. Y como son jóvenes, resisten un poco, pero después ya de pasado un tiempito, vienen los problemas graves, ¿no? Los paros cardíacos, los derrames cerebral, y cuando no hay tolerancia al fracaso, los suicidios. En Japón cada año se registran más de 100 de estos casos, más de 100 de estos casos. 8 horas diarias de trabajo, así es. Pero esto ya se ha flexibilizado, ¿no? Pueden ser 10, 12, de acuerdo al contrato entre el trabajador y el empleador. Derechos culturales. Tenemos el derecho a recibir una educación adecuada, ¿no? Un conjunto de conocimientos que es nuestra cultura, la libertad de enseñanza, esto que hacemos aquí con nuestros estudiantes, ¿no? Que el profesor tenga la libertad de dar su punto de vista también, que no sea algo repetitivo, ¿no? Algo que dice la patronal o que dice el ministerio, repitiendo y repitiendo, porque toda persona humana tiene un punto de vista, y este no puede ser restringido porque no estoy de acuerdo, no me parece. Más bien, lo que se promueve es el intercambio de ideas de manera alturada, de manera respetuosa. Podemos decir, ¿sabe qué? No me parece ese punto de vista. Yo pienso así. Caramba, y en ese intercambio de ideas salimos enriquecidos todos. Por eso siempre en la clase hemos señalado la importancia de las intervenciones de nuestros postulantes, que va a ser algo cotidiano cuando estén en la universidad. En la universidad es conversación, debate, polémica. El profesor explica un rato, los estudiantes participan mucho. Bien, derecho a la educación gratuita, solamente inicial, primaria y secundaria. Profe, ¿y la universidad? A partir del 90, la universidad ya tiene un costo. Sí, tiene un costo. Tienes que pagar matrícula, inscripción, curso jalado, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que seas recontra pobre y eso lo demuestres a la universidad, y la universidad te puede dar una beca. Ahora, esa beca la vas a mantener si es que tienes un alto promedio. Si tienes nota baja, así 11, 12, te quitan la beca. Si tienes 16, 17, ya, mantén la beca. Así es esta situación que ha venido de la década de los 90. Mira. Y estos son los últimos. Estos también se llaman derechos de los pueblos o solidarios. Son de carácter colectivo. ¿Quiénes son los que exigen este derecho? Son los estados, las regiones, las naciones y los pueblos, ¿ah? ¿Sí? Ahora, surgen también por necesidad de los grandes monopolios, ¿no? Que requieren cooperación entre naciones para mantener la paz de su orden. Ese orden donde ellos sacan mucho provecho y tienen a la población distraída, a la población desinformada o mal informada. Así es. Mira, ¿cuáles son? A la paz. Estamos en contra de la guerra. Esta guerra que se está iniciando allá en Asia, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, tiene evidentemente fines de dominio, ¿no? Pero también hay que ver el origen de esta situación, ¿no? Que es la agresión de la OTAN, Estados Unidos, y generando todo un conflicto en la región, ¿no? Y es un tema de análisis y es prácticamente un deber de todos nosotros tener un punto de vista al respecto, sí. Yo les motivaría, ¿no? Les convocaría a que revisen información detallada de este tema, ¿no? En los diferentes medios, sobre todo alternativos, ¿no? Por ejemplo, RT, que es la televisión de esa zona, ¿no? Esa zona, sí, así es. Ya, mira, también el derecho al desarrollo. Esto no puede ser posible, no puede ser posible que en el Perú exista gente que viva en estas condiciones, mira, sin agua, sin desagüe, sin luz, ¿qué es eso? Si está en la Constitución de derecho al desarrollo, más bien sería necesario que a las autoridades que no cumplen estos derechos, sancionarlas, ¿no? Enjuiciarlas, porque esto está en la Constitución. Esto no es posible, esto debe ser pavimentado, debe ser iluminado, ¿no? Sus obras de agua, desagüe, como en todas partes, en todas partes. También proteger el medio ambiente de la destrucción
irracional que llevan a cabo sobre todo las grandes empresas, ¿no? Empresas mineras, petroleras. Mira lo que ha pasado en Ventanilla. Y ahí no se puede decir que Ventanilla lo destruye pues el poblador común. El poblador común, ¿qué dejará? Pues una chapita, ¿no? Que también es negativo, ¿no? Pero es incomparable al derrame petrolero que ha habido, que han destruido pues playas desde Ventanilla hasta Chancay. Se ha expandido la contaminación, destruyendo pues zonas de trabajo de los pescadores, afectando a muchas familias y matando a la flora y fauna de la zona. Cientos de especies afectadas en ese lugar. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Significa que cada pueblo tiene la autonomía, el derecho de elegir qué tipo de gobierno les conviene. Y no otro país va a venir y va a decir, no, ustedes van a ser así, asá, van a ser gobernados por tal persona, porque esta otra persona no me gusta. Eso está prohibido, ¿no? Los pueblos eligen a sus tipos de gobernantes, ¿no? Si tenemos un gobernante, es porque ese gobernante ha sido elegido por la mayoría de la población, y eso debe ser respetado por todos. Y último, también a beneficiarnos del patrimonio común, o sea, de todos los recursos naturales debemos sacar algún provecho. Por ejemplo, del mar peruano, ¿no? Del fondo marino. Sabes que el fondo marino está lleno de riquezas naturales, ¿no? Ahí está pues el petróleo, está la biodiversidad, está el gas, los minerales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Ya listo? Entonces, ya está, los derechos humanos, ya hemos visto esto. Sí, a ver, un ratito, por favor. Creo que se ha duplicado este tema. Un segundo. Ya, un segundo. Sí, se ha duplicado este tema. Ya hemos terminado este tema ya. Ya está. Y hasta acá se va. Acá. ¿Ya? Ok. Ya, ya, ahora sí. Ahora sí, entramos al siguiente tema. El tercer tema, mire, ya. El tercer tema que corresponde a las garantías constitucionales. Mira, estamos con tiempo récord en este momento, ¿sí? Porque vamos a entrar a otro tema que corresponde a un conjunto de leyes constitucionales que tratan de proteger nuestra integridad, nuestro ser. Por ejemplo, en esta foto se ve cómo estos policías, que no son policías normales, son policías muy grandes, agarrados, ¿no? Recios, muy perfecciones, están, mire, le están abriendo la mano al campesino de Arequipa y le están colocando un arma blanca, o sea, un fierro con puntas, ¿no? A un fin para incriminarlo, ¿no? Para calumniarlo. Y encima el policía no lleva su identificación, solamente se lee ahí Filosofex se le conoce. O sea, guardan su identidad. Todo esto es práctica de la Policía Nacional en algunos casos, no en todos los casos tampoco, pero ahí es donde se tienen que aplicar las leyes contra este mal proceder, mal proceder. Son 6 garantías: el habeas corpus, el habeas acción de amparo, la acción popular, acción de cumplimiento, acción de habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. Falta acá. Sí, a ver, mejor lo vemos uno por uno, ¿ya? Sí, estos son instrumentos procesales, son leyes, ¿no? Que buscan proteger, ¿no? Y mantener los derechos que nos proporciona la Constitución. Su ejecución, ¿no? Su realización, su llevada a cabo, debe reponer las cosas al estado anterior, antes de la violación o amenaza de los derechos humanos. Sí. Está en el título quinto, título quinto, Constitución Política de 1990, artículo 200. Y este es el más importante. Este significa mostrar el cuerpo. Y trata de esto, miren, lo voy a señalar, lo voy a recalcar para que ustedes lo tengan más claro. Defender la libertad individual
y todos los derechos que están conectados, relacionados, complementados, ¿ya? Se presenta siempre hacia un juez penal. Un juez penal es el encargado de dar un veredicto. Acá, sí. El juez, cuando recibe el habeas corpus, que es un escrito a mano de parte del detenido, ¿no? A veces lo hace el propio detenido, lo hace su familiar, lo escribe el abogado, ¿no? Y el juez lo lee es el primer documento que leen los jueces cuando empiezan sus actividades diarias, ¿no? Y una vez que lo lee, el juez emite un mandato. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, si el detenido ha sido capturado así con todas las armas y todos los testigos y todas las pruebas, ¿qué hace la comisaría? Ese detenido debe pasar al Poder Judicial, a la carceleta, para que se inicie su proceso judicial y se sancione. Entonces el juez ordena eso. Pero si no hay pruebas, no han conseguido los testigos y está detenido por una simple sospecha del policía, entonces el juez ordena su inmediata libertad, protegiendo al detenido, que puede ser inocente, de una posible agresión mediante tortura. Mediante tortura, ¿ya? Entonces, o lo mandas a la carceleta del Poder Judicial o le das libertad. Eso lo coordina el juez. Muy bien, ya está claro ya. Este es el habeas corpus. El habeas corpus. Y el habeas corpus protege la libertad de conciencia, de creencia. Mire, a guardar reservas sobre las convicciones. Porque si tú al final eres inocente, ¿qué le interesa a otras personas si tú tienes tales o cuales ideas? Esa es tu vida íntima, tu vida personal. Política, religiosa, filosófica. Está prohibido las torturas. Recalco, no es permitido torturas en el Perú. Cualquier declaración obtenida por violencia es anulado, no sirve. Tampoco no ser exiliado, o sea, no te pueden votar del Perú, no puedes decir, deja de ser peruano y chao, porque eres tal delito. No se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Listo? Está claro, ¿eh? También el habeas corpus protege a no ser secuestrado. A veces para obtener esa información lo secuestran, lo desaparecen, ¿no? Entonces por eso inmediatamente da el juez la orden a la policía. Oiga, ¿tiene pruebas? Ya, pásenmelo acá al Poder Judicial. ¿No tiene pruebas? Ya, libérelo. Cuando no hay habeas corpus, el detenido está un día, 2 días, 3 días en la cárcel, la policía puede excederse con él, hasta pueden matarlo. Sí, ha habido casos, ha habido casos. Sí, entonces tampoco te pueden detener si es que no hay una orden judicial. Está prohibido incomunicarte y tienes que ser liberado, ¿no? Tienes que ser liberado si es que ya hay una sentencia, ya hay el cumplimiento de una sentencia, no te pueden tener más tiempo detenido. Tienen que soltarte ya, ¿no? Si hay indulto, amnistía, etcétera, etcétera, tienen que soltar a la persona, no lo pueden tener de esa manera, ¿no? Bien, ese es el habeas corpus, un poquito largo, ¿no? ¿Sí? Bueno, nace en el Imperio Romano para proteger a los patricios. Luego los ingleses lo reconocen así tácitamente en la Carta Magna de 1215 para proteger a los nobles, sí. Estados Unidos también lo reconoce también para proteger a los hombres libres, no a los esclavos, no a los esclavos. En el Perú lo reconoce el gobierno de Nicolás de Piérola, de igual modo para proteger a los aristócratas, ¿no? Porque esa ley del habeas corpus no protege a los campesinos, a la gente humilde, porque la gente humilde ni siquiera conoce, la mayoría son analfabetos.
Entonces, es para ellos, para la república aristocrática, para la gente de mucho poder, hacendados, banqueros, comerciantes, que a veces se confunden también y los pueden meter preso, y ahí es donde utilizan el habeas corpus en el Perú. La acción de amparo es otra garantía que protege todos los demás. Esta palabra hay que marcarla, ¿ya? Para que no quede una duda. Todos los demás derechos que la Constitución declara distintos a la libertad individual. Mejor dicho, todos aquellos derechos que el habeas corpus no protege, lo hace la acción de amparo. Pero, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el trabajo, la educación, ¿no? Y ese tipo de... a la cultura, ¿no? Al medio ambiente, todo eso lo hace la acción de amparo, ¿no? Y no se interpone un juez penal, como lo hacía la habeas corpus, sino acá a un juez civil. Por ejemplo, esta foto trae como ejemplo el derecho al trabajo. Si nos botan del trabajo, nos expulsan del trabajo, así, sin fundamento, nosotros no vamos a usar el habeas corpus, ¿no? Porque no tiene que ver a la libertad, etcétera, ¿no? Acá tiene que ver el derecho al trabajo, derecho de segunda generación. Ahí sí, corresponde la acción de amparo. Ir al juez civil, denunciar que nos han despedido sin fundamento. Nosotros llegamos temprano al trabajo, trabajamos las 8 horas, producimos lo que manda la empresa, y quizás nos han despedido pues porque somos miembros del sindicato, y eso es indebido. Entonces el juez en lo civil debe ordenar la reposición del trabajador, si es que ha sido la separación ilegal. ¿Ves? Así se trata la acción de amparo, ¿eh? Y este es un caso muy famoso en la historia nacional, cuando el Ministerio de Educación llevó una ley que ordenaba pues, que los niños para matricularse debían cumplir tal edad. O sea, para matricularse en primaria debían cumplir creo que 5 o 6 años. Entonces, eso discriminaba, ¿no? Traía problemas en el campo educativo. Entonces, el habeas corpus no servía. ¿Qué hicieron entonces? Utilizaron la acción de amparo. Padre de familia, autoridades, profesores, presentaron una acción de amparo contra la ley del Ministerio de Educación, ¿no? Que es la Ley General de Educación. Y al final tuvieron que cambiar esa norma. La acción de habeas data, protege el acceso a la información, por ejemplo, a que no te calumnien, ¿no? Por ejemplo, en la década del 90 calumniaban a toda la oposición con estos periódicos chicha, ¿sí? Y eso hoy está prohibido, pues, ¿no? Aunque siguen calumniando, siguen a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el famoso terruqueo, ¿no? Tú, mientras no opines, o opines como ellos opinan, eres buen ciudadano. Pero si denuncias que son millonarios, que son corruptos, que son esto, que el otro, ya, es un terruco, ¿no? Y eso es una calumnia, pues, al honor y la buena reputación, ¿ya? 3 objetivos tiene esta habeas data. 1, acceder a información pública del Estado, ¿no? Y que sea así de acceso a todos. Proteger el secreto profesional, por ejemplo, una enfermedad grave como el SIDA, ¿no? Y que no mata así directamente, eso debe ser secreto entre el médico y el paciente. Y si el paciente está en buen estado todavía, él puede seguir trabajando, generando sus ingresos con esa enfermedad de por medio, no importa. Pero por ahí un periódico amarillo, el periódico amarillo es aquel que difunde temas de escándalo, de chisme, de la vida íntima de la gente. Entonces saca el tema del enfermo de SIDA. ¿No? Ahí está el habeas data. El habeas data puede impedir de que esa información salga o puede hacer pues, que eso se corrija, ¿no? Sí. El derecho a la rectificación de la información.
de aquellas calumnias que han habido, pues, ¿no? La acción de inconstitucionalidad es para proteger las leyes de carácter constitucional, o sea, las leyes más importantes del país. Y con esta norma, con esta garantía, se impugna, o sea, se pide la anulación de las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, los tratados que afectan a la Constitución, los reglamentos del Congreso, normas regionales, ordenanzas municipales, ¿sí? Y se pide su anulación, su modificación, todo aquello que contravenga la Constitución, ¿sí? A eso van a ser cambiados. ¿Quiénes pueden presentar la acción de constitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, la defensora de la Defensoría del Pueblo, el 25% de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas en el Jurado Nacional de Elecciones, mira. Los presidentes regionales, los alcaldes, en materia de su competencia, ¿no? Sí. Los colegios profesionales también en su, por ejemplo, colegio de médicos, el colegio de ingenieros, en su área de ingeniería, ¿no? Sí. 6 meses tiene el plazo para ser presentado. Una vez que sale la ley que afecta a la Constitución, solamente 6 meses, 6 meses. Si estos no presentan, ya están permitiendo, ¿no? la agresión o problemas con la acción popular. También procede por infracción de la Constitución y de la ley, pero con normas de tercero, cuarto y quinto nivel en la pirámide de Kelsen. ¿Cuáles son, profesor? Reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general. Sí. Finalidad, control jurisdiccional y legalidad de las normas a través de la declaración y ejecución de inconstitucionalidad o ilegalidad de todo parte de las mismas. ¿Ya? ¿Quiénes pueden presentar? Cualquier persona ante la Corte Suprema. Ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Ciudadanos extranjeros en el Perú también. Personas jurídicas, o sea, empresarios, ¿no? Asociaciones, ¿no? También pueden presentar su acción popular. El Ministerio Público, de igual modo. La acción de cumplimiento es cuando un funcionario es renuente, es reacio, o sea, no quiere cumplir su función. Tú le dices, este trámite, por favor, a que ya pagué los derechos, por favor, el trámite. No, no puedo, más tarde lo hago, va a demorar tanto tiempo, o sea, pone dificultades, ¿no? Es el artículo 200, inciso 6 de la Constitución, Contra todo funcionario renuente a cumplir su función que está respaldada en una ley. Sala civil, no te olvides, sala civil. ¿Sí? Cumpla la norma nada más. Cumpla la norma. Es esta acción de cumplimiento. ¿Ya? Bien, ahí estaríamos finalizando ya lo que es las garantías constitucionales. ¿Ya? Si hay alguna duda, por favor lo escriben por el chat o prenden su micro y conversamos. Nos falta lo que es la participación ciudadana y la convivencia democrática. Estamos avanzando, mire, bastante ligero. Por si acaso, me avisan si avanzo muy rápido o si hay alguna duda, si hay alguna intervención acerca de... Ya hemos avanzado 3 temas. Lo que es los derechos fundamentales, la generación, ¿no?, de los derechos, y ahora acabamos de terminar lo que son las garantías constitucionales. Por eso repito a todos los presentes, si hubiese alguna duda, pregunta, interrogante, opinión, participación, voy a estar atento. Bien, creo que estamos conformes, ¿no? Porque vamos a entrar a lo que es participación ciudadana. ¿Sí? Ya, gracias, muy bien, sí. Sí, mire, esto de la
la lucha por el medio ambiente, la lucha por la paz, la lucha por lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y el patrimonio de parte de nosotros, se da en el contexto de lo que se llama la globalización, ¿no? Que es, miren, el movimiento verde tiene más o menos su presencia después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento del medio ambiente, ¿no? El movimiento de la paz surge en el contexto, un fuerte movimiento pacifista surge en la época de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen guerras en un contexto, allá, la Guerra Fría. La Guerra Fría, sí, ese es el más específico. Y en la Guerra Fría pues se da el tema de la Guerra de Vietnam, que movilizó a muchas gentes en todo el mundo, acá en Perú. Un movimiento muy importante fue el movimiento hippie. El movimiento hippie de amor y paz, ¿no? Amor y paz. Ya, entonces el contexto de todo esto que hemos hablado como tercera generación es el tema de la Guerra Fría, ¿no? El tema de la bipolaridad, la implantación a nivel mundial, ¿no? En todas partes prácticamente, del neoliberalismo, ¿no? Sí, sobre todo en los países de la órbita capitalista, se implanta. Y en Chile, por ejemplo, en la época de la dictadura de Pinochet, hay la aplicación así radical de estas medidas económicas, sociales y políticas. Y en el Perú, en la década de los 90, ¿no? Entonces, es todo un contexto histórico, ¿no? Conocido como la Guerra Fría, hasta la década de los 90, que termina la Guerra Fría, ¿no? Y de ahí ya empieza el mundo unipolar. Unipolar. ¿Qué significa un mundo unipolar? Que a la caída de la Unión Soviética desaparece la bipolaridad y queda un solo país como gendarme mundial, su única superpotencia del mundo, que va a ser Estados Unidos, ¿no? Es decir, la dirección del planeta en manos de los más grandes empresarios del mundo, ¿no? Bien, listo. Esa sería una breve explicación sobre la pregunta que ha hecho nuestra compañera sobre el contexto, ¿ya? Bien, miren, ahora el tema de participación ciudadana se da a partir de que la persona cumpla 18 años, mayoría de edad, tenga su registro realizado en la RENIEC y pueda contar con un documento, como ves este joven que está en pantalla, ¿no? Entonces él ya puede ejercer sus derechos. Y también se le debe exigir el cumplimiento de sus deberes, porque a partir de ahí él empieza a trabajar, en muchos casos trabajan ya, que va a tener que pagar, por ejemplo, sus impuestos, ¿no? Sus impuestos directos, porque él siempre ha pagado impuestos indirectos. Él desde niño, este jovencito desde niño ha pagado sus impuestos indirectos, ¿no? Cuando compraba sus golosinas, compraba su chupetín, sus juguetes, ¿no? Siempre ha pagado. No, no hay persona que no pague impuestos en el Perú, ¿ya? Sí. Miren, ahí está en el plano político, es decir, participar en el plano político, ya sea, mire, conociendo los partidos políticos, ¿no? Y viendo pues cómo se han desenvuelto estos políticos en el Perú, con mucho problema. Esto ya le he colocado por si acaso en la plataforma para que lo vean, porque no voy a poder explicar cada caso ni los problemas políticos que tenemos, solamente lo pongo como ejemplo, ¿ya? Acá está otro ejemplo con más detalles, más ejemplos, ¿ya? Entonces, se trata de que el Estado contribuya a la formación de una persona que tenga conocimientos, ¿no? Tenga sabiduría de sus derechos y sus deberes. O sea, pueda comportarse pues, como un ciudadano. Y un ciudadano es aquella persona que cumple las leyes. Y las leyes están inspiradas en las normas sociales, religiosas y morales. A eso se refiere.
Y a eso, normalmente, tradicionalmente le llaman la persona civilizada, el ciudadano, así le llaman, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien, miren. También compromete a la construcción de una sociedad más justa, ¿no? De respeto mutuo, valoración de la diversidad social, cultural y natural. O sea, valores como la tolerancia, ¿no? El, la empatía, bueno, un conjunto de valores que hacen de una persona de alta calidad humana, ¿no? Muy diferente al ciudadano o a la persona que es violenta, intolerante, irascible, que es racista, homofóbica, que es, ¿qué más? Misógina, ¿no? Todos esos problemas tenemos que enfrentarlo de esta manera, ¿no? Personas cultas, ¿no? Personas que fundamenten, personas tolerantes y que quieran aprender más, porque no solamente trata de respetar a los shipibos, a Yanika, como está en la foto, sino es aprender de esa cultura, ¿no? Cómo ven la vida, cómo entienden qué tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ese es el objetivo de la ciudadanía, la participación ciudadana. Uh-huh. Los derechos son muchos, ¿no? Compromiso social, ¿no? Participación política, eh, libertad de pensamiento y decidir, ¿no? Sí, toma de decisiones, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿ah? Tiene un nombre cuando la persona tiene iniciativa y soluciona problemas, ¿sí? Ahorita lo vamos a señalar. Participar responsable y conscientemente en la vida cívica del país. Por ejemplo, acá vemos dos personas, dos mujeres que están contribuyendo a la limpieza pública, ¿no? No ensuciar, ellas van creando conciencia, quizás son maestras, son jóvenes universitarias, están haciendo su rol social, así es, creando conciencia de la higiene. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en organizaciones políticas, y si no les parece estas organizaciones que ves en pantalla, entonces quizás generar o promover su propio movimiento estudiantil, movimiento de postulante, movimiento escolar, movimiento barrial, movimiento obrero, movimiento campesino, tantos movimientos que puedes. La cuestión es que la gente se interese en agruparse para conseguir algunos beneficios, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, laborales, económicos, educativos, culturales, etcétera, etcétera. Porque ese es el objetivo, ese es el fin, ¿no? No solamente nos agrupamos para, ¿no? Pasar el momento, sino para conseguir un objetivo. Ahora, ¿cuándo te suspenden los derechos ciudadanos? ¿Cuándo te han, te han dado pues una sentencia judicial de interdicción? La interdicción significa prohibición o privación de un derecho impuesto por el Poder Judicial. ¿Y cuándo te suspenden tu derecho? Cuando estás en la cárcel, o te dan pues una pena privativa de la libertad. Ajá, ahí está, otra es la sentencia con pena privativa de la libertad, sentencian con inhabilitación de los derechos políticos. Esto es lo que le han hecho a Martín Vizcarra, ¿no? A Martín Vizcarra le han hecho este tercer punto, y esto ha sido obra del Congreso de la República, que en mayoría votó para inhabilitarlo por 10 años. 10 años fuera de la política nacional Martín Vizcarra. ¿Sí? Y ya sabemos quiénes, bueno, de que reúnen los requisitos para inhabilitarlo, eso creo que no hay duda. Pero lo que también debemos mencionar es que quiénes han hecho eso, ¿no? Que es el grupo opositor al cual él cerró pues el Congreso, ¿no? Sus enemigos, para ser más claro. Pero también Martín Vizcarra no es una santa palomita, ¿no? Bien, miren, los deberes ciudadanos, ya hemos dicho, participar en la vida política, ¿no? Ejercer nuestro derecho de tener punto de vista de entre las municipalidades, ¿no? Las distritales, pero a partir de los 18 años.
Ujú. Honrar a la patria y proteger los intereses nacionales, defender la Constitución y sus leyes, pagar los tributos, sí. ¿Cómo se participa? De diferente modo, profe. Por ejemplo, a través de la individual o colectiva. Puede ser de diferente modo. Vamos a verlo ahorita en este momento. Por ejemplo, el sufragio, ir a votar en las elecciones, ¿no? Y este voto sabemos que es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. 70 años, no te olvides. 70 años. Ahí está el derecho a elegir. Uh-huh. El voto, de acuerdo a nuestra Constitución, es personal, o sea que es directamente, nos compete a nuestra propia decisión. Igual, todos los votos tienen el mismo valor. Uh-huh. Libre, significa libre que nadie puede presionarte, obligarte a que votes o condicionarte a algo, ¿no? Está prohibido. No te van a decir, si tú votas en contra o no votas por este candidato, te vamos a despedir. Eso es violar la ley, y tiene una sanción. Uh-huh. Secreto. Parece que es secreto para que no haya represalias también, ¿no? Porque algunos que participan en la política, en las elecciones, son los patrones. Sí, es secreto. Uh-huh. Es obligatorio. En otros países es diferente, ¿no? Acá en el Perú sí, hasta los 70 años. Después de 70 años ya bien viejito, ya si quieres no vas a votar. Uh-huh. Ahí está la iniciativa de reforma constitucional, ¿ya? Es el 0,3% de la población. La iniciativa de formación de leyes, esta es la iniciativa legislativa. Uh-huh. ¿Y cómo se puede aprobar o todas estas cosas, profe? El referéndum. Si quieres hacer un cambio, modificación o reforma constitucional, tienes que ir al referéndum, o sea, ir a la población y preguntarle si quiere o no quiere que haya estos cambios. Y si la población está de acuerdo, se procede a una reforma constitucional. Ahora, la manera de hacer esto está, antes de entrar a este actual gobierno, todos sabían que se debía llevar a cabo una asamblea constituyente. Ahora, un grupo de juristas está diciendo que no es así, que primero debe pasar por el Congreso. Si el Congreso aprueba, se va a una reforma constitucional. Uy, una serie de modificaciones legales que ha hecho este Congreso actual, restringiendo el referéndum hacia un cambio constitucional. También los derechos de control ciudadano. La revocatoria. Solamente se revoca a los que han sido elegidos mediante votación popular. Votación popular. O sea, alcaldes. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Remoción. Ahí está, ¿ya? Ahí está alcaldes, regidores, etcétera, magistrados. ¿Ya? Ellos van a ser revocados. En cambio, la remoción de autoridades es el derecho ciudadano cuando el 50% del electorado local está pidiendo el cambio de un funcionario, ¿no? Un funcionario, por ejemplo, el que ves en pantalla puede ser un gerente de municipalidad, ¿no? Que desarrolla mal sus funciones, entonces, ¿qué hacen? Lo piden su cambio, ¿no? Y el alcalde tiene que cambiarlo porque ya hay una petición ciudadana. Demanda de rendición de cuentas, ya dijimos, ¿no? Que la autoridad tiene que informar a la población cuánto están gastando, en qué están gastando, ¿no? Cómo lo van a gastar, etcétera, etcétera. Ya. Otros son los partidos políticos que ya hemos explicado, los partidos políticos, su inscripción, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Así es. Ahí están los múltiples partidos que existen, ¿ya? Este es un poco largo, ¿ya? Y también lo que es el asilo político, ¿no? Sí. Asilo político es cuando alguna persona es perseguida por sus ideas, ¿no? El gobierno democrático liberal no consiente la presencia de ideas, a ver, que sean
contra las ideas liberales. Entonces, esas personas pueden ser perseguidas, ¿no? Capturadas, torturadas, pueden ser calumniadas y enjuiciadas y sancionadas. Para evitar eso, estas personas viajan al extranjero y piden un asilo político, ¿ya? El asilo político. Uh-huh. Ahora, cuando hay delincuentes o hay personas acusadas de algún delito fuera del país y el Perú tiene alguna algunos tratados con esos países, por ejemplo, con Ecuador, con Japón no hay tratado de extradición. La extradición es pedir que el país que tiene ahí de residente al acusado lo entregue, o sea, lo capture y lo entregue al Perú. Por ejemplo, con España hay ese acuerdo de extradición. Y el caso más famoso es del juez, de uno de los jueces acusado de conformar una organización criminal llamado los Cuellos Blancos, ¿no? Ahí sí existe, y al parecer lo van a traer en el mes de mayo. En el mes de mayo. Con Chile también existe, por eso que Fujimori viaja a Chile y en Chile lo capturan a petición del gobierno peruano. Eso se llama extradición. Traer a una persona del extranjero que sea peruana para enjuiciarla en nuestro país. ¿Ya? Bueno, el ejercicio de ciudadanía es con la interdicción, la pena privativa, la inhabilitación de los derechos políticos, que ya lo hemos visto, ¿no? La interdicción, dijimos que es el proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de una persona mayor de edad para ejercer sus derechos. Sí, por ejemplo, puede ser un ludópata ya, que se está gastando toda la plata de la familia. Entonces los hijos, ¿qué hacen con la esposa, no? Le piden al juez que dé una resolución de interdicción y él queda fuera ya de los gastos familiares, ¿no? Y son los hijos los que van a determinar cómo se gastan las cosas de la familia o los bienes de la familia. Bien, organizaciones sociales, ¿no? Donde hay participación ciudadana, es, por ejemplo, los comedores populares. Surgen en la década de 70, ¿no? Donde son miembros de las zonas populares, ¿no? Sobre todo las madres de familia, que van a organizarse para abrir un comedor popular. El Estado va a apoyar esto a través de instalaciones, equipos, ¿no? Como vemos en pantalla. Pero esto es parte de un paliativo frente a la pobreza. La pobreza generalmente se soluciona mediante el trabajo, ¿no? Cuando la gente tiene su trabajo, tiene sus ingresos, no hay necesidad de comedores populares, vasos de leche, ¿no? Cuando la gente está desempleada, no hay reactivación económica, la producción está baja, el desempleo manda, ahí sí vamos a las ollas comunes, comedores populares, vasos de leche, donaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Los comités de vasos de leche, ¿no? Que se formaron en la época del gobierno municipal de Barrantes Lingán, el año 83, ¿no? También tienen que ver ahí las madres de familia, ¿sí? Y la organización vecinal, las juntas vecinales, también en la década del 70, y esto no era una cuestión solamente del gobierno, la población tenía iniciativa, ¿no? Se organizaban ellos para solucionar sus problemas de agua, desagüe, de delincuencia, pobreza, se ayudaban los pobladores, ¿no? Se ayudaban para poder avanzar. Imagínate, pues, en el Agustín, en Comas, que eran pampas, eran terrenos, y ahí llega la población, invadiendo. Entonces, la única forma de solucionar las carencias que genera una invasión, una toma de tierras, es organizándose. Y ahí surgen las juntas vecinales. Bien, y finalmente la nacionalidad ya es el vínculo, ¿no? De una persona con un Estado, ¿no? Es miembro de un pueblo con derechos, deberes, así es. Y los peruanos somos aquellos que hemos nacido en el territorio, ¿no? Padre y madre peruanos, también en el extranjero. Si son madre, padre peruanos en el extranjero, también son peruanos.
los que adquieren la nacionalidad por dos vías, por naturalización o por adopción, ¿ya? Siempre que tenga residencia en el Perú. Entonces, esto es un proceso legal mediante el cual el extranjero pide la nacionalidad, ¿no? O es adoptado, o contrae matrimonio con algún peruano. La convivencia democrática es vivir con otras personas que piensan distinto a uno, que tienen otro idioma, otra cultura, otra raza, religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, la convivencia se da por tres razones. Morales, que son las reglas de conducta. Estas van a dirigir nuestra, o sea, mejor dicho, las reglas de conducta emanan de nuestra conciencia, de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos. Las razones sociales son usos y costumbres, ¿no? Que ya eso viene de la familia, de la escuela, de la comunidad. Y las legales son reglas de conducta que emanan de las leyes, el Estado, ¿no? Los poderes del Estado, la Constitución, los códigos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la convivencia democrática? Es un ser humano, ¿no? Que está en relación con otros, ¿no? En una colectividad. No podemos aislarnos, siempre estamos relacionados, ¿no? Y cuando decimos democracia, decimos pues en un sistema político organizado por el Estado, ¿sí? Donde exista pues el respeto, la dignidad, ¿no? Y si no existe este respeto y dignidad, entonces la población se organiza para conquistarlo, para arrancarlo de quienes deben hacerlo, que son los poderes del Estado, ¿no? Que es el Estado mismo, así es. Bien, dice, se fundamenta la democracia en estos principios: soberanía del ciudadano, límites del poder, garantías de derechos humanos. Por ejemplo, la soberanía del ciudadano, el poder descansa en la voluntad de los ciudadanos, según la teoría, ¿no? Según la fundamentación. ¿Y cómo se expresa esto? A través de los representantes. O sea, cuando la población va a las elecciones y elige al presidente, elige al alcalde, elige a los congresistas, ahí está la soberanía de los ciudadanos, ¿no? Son sus representantes los que van a decidir sobre el conjunto de normas. Luego, los poderes del Estado que tienen autonomía, ¿no? Ahí hay fiscalización de los ciudadanos, ¿no? A través de instituciones y autoridades. Bien, en el caso de la garantía de los derechos humanos, esto es salvaguardar. Y ahí se crean pues las instituciones, ¿no? Que van a, por ejemplo, a nivel mundial, a nivel americano está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se encarga de ver que se cumplan los derechos, ¿no? Que no se violen, y si se han violado, se solucionen. Hay una sentencia a los culpables de esa violación y hay o sea, las víctimas hay una palabra donde se le va a restituir, por lo menos económicamente, el daño causado, ¿no? Una indemnización. Indemnización. Bien, todo esto es explicado, ¿no? Por uno de los juristas llamado Jacques Delors, que está en pantalla, ¿no? Sí, hay que enseñar la diversidad de nuestra especie humana, tomar conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todas las personas. Para eso están las normas, ¿no? ¿Sí? Que se enseñan desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? Y luego se elaboran por parte del Estado para ya regular la convivencia humana. Ahora, la convivencia democrática está basada en los siguientes principios. Uno, la tolerancia. Profesor, ¿qué es la tolerancia? Sí, la tolerancia es el respeto que debemos mostrar frente al pensar diferente, al actuar diferente, ¿no?
Por ejemplo, los católicos ahora en octubre tienen la procesión del Señor de los Milagros. Los evangélicos, no, ese día, esas fechas no hacen, no hacen ninguna procesión, no están yendo a esas actividades. Ellos siguen con sus actividades religiosas normales, ¿no? O de costumbre. ¿Ya? Los agnósticos tampoco toman importancia del Señor de los Milagros, ellos siguen con sus actividades, ¿no? No hay procesión, no hay nada. Los ateos tampoco, ¿no? Entonces, esas actitudes de los peruanos deben ser toleradas, deben ser respetadas. Nadie puede imponer su forma de pensar, nadie puede imponer su forma de actuar, ¿no? Que yo voy al Señor de los Milagros, llevo mi cirio y me pongo a rezar, también quiero que hagan lo mismo. Eso ya no se puede hacer, eso ya no se puede imponer. En el virreinato sí, en el virreinato donde se ejercía la violencia contra el que pensaba diferente, ahí sí se podía, porque había pues un régimen intolerante, un régimen abusivo, un régimen violento contra la población nativa impuesta por los españoles, a sangre y fuego. Ya, eso ya no está permitido. Ahora, las personas podemos desarrollar pues nuestra libertad de creencia, de creer en lo que pensamos, en lo que decidimos, ¿no? Entonces, eso se basa en la tolerancia. La igualdad es que todas las personas, ¿no? Hay un principio ahí, nacemos en iguales condiciones, ¿no? Entonces no debemos ser maltratados por nuestra apariencia física, ¿no? Nuestro género, el color de la piel, la religión, la ideología o posición social. Ya, aquí hay bastante trabajo por hacer, porque la sociedad peruana es una sociedad muy desigual, ¿no? Muy diferenciada, sobre todo en el aspecto económico. Y del aspecto económico saltan pues las ideologías, ¿no? La religión, ¿no? Y encima de eso, el problema del machismo, el problema del racismo, ¿no? Lo que han dicho pues los famosos del fútbol peruano, como el jugador Flores, ¿no? Que de niño él ha vivido el clasismo, o sea, la discriminación económica, y el racismo, la discriminación por su apariencia física. Él lo ha señalado, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, ese es un trabajo por realizar, por realizar. La convivencia democrática se basa en esto, en la igualdad. Que nosotros no discriminemos a nadie. El pluralismo significa reconocer la diversidad que hay en la población, ¿no? Pobladores que tienen diferente forma de pensar, actuar, opinar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si, por ejemplo, en algún lugar están realizando sus actividades de su región, ¿no? Nosotros nos incorporamos a esas actividades y conocemos, ¿no? Lo que son las fiestas o las tradiciones en Huaraz, por ejemplo, ¿no? Pero nuestro origen familiar es de Huancayo y no tenemos ningún problema de aceptar, reconocer y respetar esa pluralidad de pensar y actuar de los peruanos. La libertad es respetar los derechos ajenos, ¿sí? No prohibir, ¿no? Ninguna actitud a otras personas, salvo sean actitudes dañinas, actitudes negativas. Ahí sí no podemos ser contemplativos, ¿no? No podemos ser tolerantes frente a la agresión, por ejemplo, en el colegio, los profesores no podemos ser indiferentes frente al bullying, o sea, al acoso escolar. Debemos actuar inmediatamente cuando vemos eso. Cuando vemos una discriminación a un niño por alguna causa, debemos intervenir inmediatamente, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Haciendo comprender a todos de que eso es un hecho negativo y debe ser corregido inmediatamente, ¿no? Sí, hacia la tolerancia, ¿ves? Entonces, esa es la libertad, ¿no? Poder actuar
¿no? Libremente en base a ideas y normas que ya hemos aprendido desde la infancia, desde la infancia. El respeto. Reconocer los intereses y sentimientos de otra persona. También en los grupos. Esto en la actualidad, por estas organizaciones que han surgido, ¿no? Calificadas por la Fiscalía como organizaciones criminales, han promovido pues la intolerancia, la falta de respeto, ahora violentan a aquellos que piensan diferente, los calumnian, y es todo sistemático, ¿no? Sistemático esto de los troles, movimientos como la resistencia, ¿no? Que están violentando a aquellos que piensan diferente, ¿no? Por ejemplo, van a las casas de estos personajes que defienden la tolerancia y la convivencia democrática, ¿no? Y les hacen ahí todo un acoso, les gritan, les insultan, un poco más ya les quieren pegar. Y eso viola totalmente el respeto entre las personas. Y el consenso es llegar todos, mediante la persuasión democrática, hacia una decisión colectiva, unánime, donde todos, ¿no?, tengamos una decisión que sea favorable para el conjunto de la población, ¿no? No solamente viendo el interés individual, sino que llegar al consenso viendo el interés mayoritario. Sí, ahí está. A ver, ¿qué hora tenemos? Sí, ya estamos justamente en la hora adecuada, ¿ya? Bien, ¿alguna duda, preguntas hasta ahí? Hemos hecho participación ciudadana y acabamos de terminar de convivencia democrática. Aunque esto de cultura de paz no nos solicitan en este caso. Ah, esto sí, los problemas de convivencia en el Perú. Mira, ¿qué cosa es la discriminación? Esto sí, creo que acá podemos darle unos 5 minutitos, ¿sí? La discriminación, profe, es la conducta de YouTube, tiene a la exclusión, separación es segregación, ¿no? De las personas, que atenta contra la igualdad de derechos. Sí, o sea, considerarse diferente al otro, ¿no? Pensar que el otro es inferior y que el otro es superior, ¿no? Así, punto de vista de superioridad e inferioridad. El racismo, por ejemplo, ¿no? El racismo. Dice, no, tú eres morenito, así que ándate por otro lugar. Acá estamos los blanquitos, los rubios. Ese punto de vista, ¿no? El racismo, ¿no? Y una de las formas de discriminación más fuertes es el económico. El económico, ¿no? Sí, ese es el más efectivo, ¿no? Uno de los más famosos es el bullying. Intimidar, amenazar, maltratar y discriminar a los más débiles, a los más pequeños, a los más frágiles, ¿no? Con ellos se prenden. Porque ven a otro que es fuerte, así que es agarrado, a ese que le van a hacer bullying, a ese le tienen miedo. Pero lo ven al otro que es flaquito, que es así tímido, sencillo, a él lo están fastidiando, lo están amenazando todos los días. El bullying es algo constante, por si acaso, no es nada. Y esa discriminación es totalmente negativa, ¿sí? Ahí se pierden derechos, hay desigualdad y la persona se aísla hasta graves problemas. Hay hasta casos de suicidio, ¿no? O abandono de la persona. La corrupción es un acto ilegal que una persona realiza abusando de su poder. O sea, la corrupción no lo hace solamente pues, la, la persona civil, sino que generalmente lo realiza el que tiene un cargo político, ¿no? Un alcalde, un policía, un juez, un fiscal, tiene un cargo. Él obtiene un beneficio, ¿no? Recibiendo dinero, por ejemplo, ¿no? Para dar una sentencia a favor de tal persona, la corrupción del Poder Judicial.
Hay dos actores ahí. Uno, el corrupto, el que utiliza su poder para sobornar, para condicionar, ¿no?, su decisión. Y el otro, el corruptor, que es el que está dispuesto a pagar el soborno para recibir un beneficio a cambio. Sí, esa es la corrupción. El ejemplo más famoso es un juez que es sobornado, ¿no?, que pide plata para dar una sentencia. Por ejemplo, este juez Inostroza, ¿no?, que estaba pidiendo plata para soltar a un violador, ¿no? A un violador, todavía lo explica, ¿no? Cómo se ha violado, no ha violado, se ha hecho esto, el otro, uy, cosas terribles. Se hablaba este está prófugo en España y van a pedir su extradición en los próximos días. Y, para protegerse en España se ha metido a la comunidad evangélica española. Los delitos es malversación. Por ejemplo, cuando un funcionario o servidor público le da al dinero o bienes que administra una aplicación distinta a la establecida. Por ejemplo, le dan 1.000 soles y 200 soles se utiliza para su consumo personal y 800 soles para lo que se ha destinado los 1.000 soles. Pero, ¿qué hace? El astuto presenta un informe económico diciendo o explicando o presentando boletas que él ha gastado los 1.000 soles. Pero en realidad se ha agarrado 200 soles o un poco más quizás. El peculado es cuando el funcionario o servidor se apropia o usa para sí o para otro caudales o efectos. ¿Sí? Ajá, o sea, le destina una computadora para el trabajo ahí en la oficina, y este se lo lleva a su casa. Y en su casa está con la computadora todos los días, sábado, domingo. Y el lunes lo lleva otra vez a la oficina. Ese es el peculado, por ejemplo, ¿no? El cohecho es cuando un servidor público acepta, recibe o solicita directamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja en su beneficio para realizar algo a favor del que está entregando ese donativo. Sí, eso. La delincuencia ya es más conocida por nosotros, ¿no? Son gente que infringe la ley, ¿no?, y merece un castigo a cambio, ¿no? Sí, ahí está, se le hace una multa, la prisión hasta la pena de muerte en algunos países. Ahí está la delincuencia organizada, el carterismo, asalto, robo, fraude, abuso sexual, pandillaje, barras bravas, delincuencia. Bueno, y esto tiene que ver pues con la pobreza y desigualdad en Perú, ¿ya? Ahora, ¿cómo se solucionan los problemas? ¿Sí? Los problemas se solucionan confrontando, ¿sí?, a través de 3 mecanismos. La negociación es entre 2 partes. Las 2 partes llegan a una solución pacífica. Esa es negociación. 2 partes son conscientes de que tienen que buscar la solución y lo hacen mayormente. La mediación buscan a una tercera persona quien va a tratar de orientar a las 2 partes para que solucionen el problema. Sí, él orienta, ¿ya? La conciliación o una tercera persona también está ahí, pero esto es legal, ¿no? Esto es legal. Es como entrar ya a una especie de inicio de un proceso judicial. El arbitraje es elegir a un tercero para que el tercero, escuchando a las 2 partes, dé su solución, que es irrevocable. Su solución es obligatoria. Uy, se acabó. Bien, ahora sí voy a compartirles el archivo para marcar las respuestas, todos atentos, porque esto lo vamos a hacer de manera rápida. Sí, porque ya tenemos los conocimientos, ya no hay ninguna duda, ¿sí? Creo que la clase también termina a 11:45. Ya, o a las 2. ¿Cómo es? Ya, listo. Empezamos, ¿ah? Teodoro es un trabajador responsable y proactivo. Proactivo ya sabemos que significa una persona con iniciativa
y con capacidad de adelantarse a la solución de los problemas presentes, ¿no? O sea, cuando ve problemas, él soluciona los problemas. Él no espera que alguien venga, ¿no? Y diga, bueno, yo voy a solucionar, espérate, todavía. No, no, no. Él, por eso son gente que está en cargos ejecutivos, cargos así importantes, ¿no? Sí, esos son los proactivos. Dice que Teodoro es así, es responsable y proactivo, ese es un buen trabajador, ¿no? Dice que hace un tiempo ingresaron a la empresa donde trabajaba un grupo de jóvenes profesionales, quienes ignoraron los aportes de Teodoro. O sea, Teodoro no le consideran su responsabilidad, no les consideran que es proactivo, ¿no? O sea, lo ignoran. Frente a la protesta de Teodoro, ¿no? De que no le reconocen todos sus aportes, el gerente de la empresa ha hecho hincapié que aquellos trabajadores que por alguna razón no se sientan satisfechos de la empresa podrán presentar su carta de renuncia de forma voluntaria. O sea que lo está despidiendo indirectamente. Sí. La pregunta es, ¿qué derechos estarían vulnerando? A ver. A ver, ¿qué clave me dan ustedes? Vamos a ver, manden por el chat alguna La clave. La letra. B. Correcto, muy bien, señorita. Claro, pues, ¿no? Cuando no reconocen sus aportes, lo están discriminando. Y cuando el gerente dice, ya, pues, si quieres vete, lo están despidiendo, lo están sacando del trabajo. Correcto, muy bien. Pedro está hospitalizado en una clínica. Su familia de bajos recursos económicos trata de dialogar con el director del nosocomio para que priorice su atención. Como no obtiene una respuesta favorable, deciden trasladarlo a otro hospital. Esta acción es impedida por falta de pagos. La pregunta, ¿es posible interponer una garantía constitucional para salvaguardar el derecho de Pedro? ¿Cuál es la clave? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Pueden impedir que uno salga de un local privado? ¿Sí o no? Sí. Dado. ¿Te pueden impedir? ¿Te pueden secuestrar ahí? ¿Te pueden tener preso en un local? No, No. profesor. Claro. Por lo tanto, Pedro sí puede interponer una garantía constitucional, ¿no? Sí, muy bien, porque están amenazando su libertad individual. Sería, pues, un habeas corpus para que la clínica haya una orden del Poder Judicial que lo dejen salir porque ahí él tiene que ir a ver su salud en otro lugar. 3. El Congreso de la República promulga una ley que reconoce el derecho de todos los trabajadores varones de gozar una licencia remunerada de 30 días por paternidad en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente. Sin embargo, una municipalidad estatal de Lima se niega a reconocer el beneficio a sus empleados que se encuentren incursos en los alcances de esta referida norma. ¿Qué garantía constitucional pueden interponer los afectados contra la autoridad renuente? Renuente. Esa palabra ya me hizo recordar el punto. A ver, ¿cuál marcaríamos? Vamos, chicos. ¿Qué me dicen? Cuando una autoridad no quiere cumplir la norma que corresponde, ajá, muy bien, ya me Cumplimiento. la acción de, Cumplimiento. exacto, muy bien, señoritas, jovencitos que están respondiendo por el chat y por micro abierto, muy bien. 4. Hace unos años atrás se dio la sentencia contra un Estado americano circunscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la demanda que interpusieron los deudos de 3 terroristas ejecutados al haber participado en un secuestro de políticos y empresarios. Tras varios años de deliberaciones y al haberse agotado todas las instancias judiciales en el país, el encargado de dictar sentencia final en estos casos es a ver, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién da las sentencias a nivel americano? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, ese es su nombre completo, ¿eh? San José de Costa Rica, ya ha habido bastantes casos en Perú, ¿eh? Letra A.
Carlos es un ciudadano que ha perdido más de la mitad del patrimonio familiar en juegos de azar, afectando así a su cónyuge e hijos. Sí, o sea, es un ludópata. A fin de salvaguardar el patrimonio que les queda, el hijo mayor decide tramitar, a ver, ¿cómo se llama esa salida para impedir que él siga tomando decisiones? Es una demanda de interdicción judicial que va a impedir que Carlos pueda seguir disponiendo de los bienes de la familia y así el hijo mayor pueda proteger un poco el patrimonio familiar. Sí, se llama interdicción judicial. Letra D. Un docente universitario en su disertación sostiene que el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También instituciones públicas autónomas, gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Ya. A partir de la ley de participación ciudadana, identifique la respuesta más idónea vertida por el profesor. A ver cuál sería la respuesta más idónea. Vamos, muchachos. Ya se explicó, ya se puso en pantalla y todos tenemos que marcar que si es posible, porque puede ser solicitado por el 0,3% de la población electoral nacional. Letra C. 7. Un trabajador hindú que reside en un país europeo trabaja en una empresa de limpieza y sufre constantemente por parte de sus compañeros comentarios contra él y sus compatriotas, vagos, rateros y díscolos. El trabajador expone la situación ante sus superiores, pero esto no tiene en cuenta su denuncia. Entonces, ¿qué hace? Él se va. Por lo tanto, está sufriendo una discriminación ¿de qué tipo? A ver, ¿quién lo dice? Y laboral. Excelente, muy bien, señorita. Xenofobia, o sea, por su origen, por su nacionalidad, por sus características, ¿no? De personas hindú, y por eso lo maltratan. Y después se retira y ahí pierde su trabajo. Letra A. 8. Sí, en el 8 vamos a ver ahí que la clave correcta después de leer todo esto es la letra D. Solamente hay un problemita en la 3D, ¿no? La 3D debería ser, porque dice el jefe de la oficina, Secretaría Jurídica, acá está, chantaje sexual se llama esto, ¿no? Acoso sexual se llama esto, la 3. Pero acá aparece como cobro indebido. Ese es el único problemita que hay, ¿ah? Voy a subrayar esto para que quede claro. Aquí debe ser acoso sexual, otro delito. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Solamente puede haber conciliación cuando el conflicto es todavía así inicial, cuando ya hay agresión, cuando ya hay demanda económica, ya eso es judicial ya. Por lo tanto, deduciendo eso, vamos a marcar solamente la letra A, ¿ya? O sea, María, cuando es agredida físicamente, tiene que ir al Poder Judicial a denunciar ya toda esa agresión, ¿no? No puede ir conciliar con el que le ha roto la cabeza, pero no, eso no es, no es factible. Ya ese rompimiento de cabeza tiene que ser sancionado con una pena del Poder Judicial. No vas a conciliar pues, con el futuro asesino. Y último. En un proceso de mediación interviene un tercero que actúa como persona neutral. A diferencia de la negociación que busca resolver un conflicto mediante, ya, esta es la negociación. ¿Qué dijimos? En la negociación, el tercero solamente trata ¿de qué? Perdón, en la negociación están los dos que tratan de solucionar el problema. Sí, muy bien, correcto, sí, la letra C, correcto, ahí tratan de alcanzar una solución respectiva. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Profesor, en Sí. los actos de corrupción hay una subdivisión en cohecho, cohecho pasivo y activo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sí, la diferencia entre estos delitos trata acerca de, miren, el cohecho pasivo, este tema está regulado en el Código Penal del artículo 393, de ahí, ¿qué hace? El funcionario
o servidor público acepta o recibe, solicita directa o indirectamente un donativo. O sea, él está pidiendo, ¿ya? Así es. Y cuando es activo, ahí el soborno es a través de la persona, o sea, del que está solicitando el servicio del funcionario, ¿no? Del funcionario. Así es. Esa es la diferencia entre ambos delitos de corrupción. ¿Otra duda, preguntas, interrogantes? ¿Podría dar ejemplos? Claro, por ejemplo, un funcionario que quiere, por ejemplo, tú quieres sacar tus documentos, ¿no? Quieres sacar tus documentos del colegio, ¿no? Imagínate tu certificado de estudios y ¿qué hace, no? Él te pide, ¿no? Te pide, por ejemplo, que le entregues hojas, le entregues un poco de dinero, ¿no? Por hecho pasivo. Pero si tú vas al funcionario, tú vas y le ofreces dinero, le ofreces algún pago a cambio, eso es cohecho activo, ¿ya? Bien, ese sería el ejemplo. ¿Otra pregunta, dudas, interrogantes? Bien, espero que todo haya quedado claro y ahí estaríamos quedando hasta la última sesión, que sería la próxima semana. Un abrazo a cada uno.